Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión, ¿vale? Bien, el primer punto del orden del día es las aprobaciones, si proceden, de las actas de los plenos del 30 de marzo y el extraordinario del 10 de abril. No sé si hay alguna cuestión o se aprueban. ¿Están bien? Se aprueban. El punto número 3, Ayuntamiento de Siero, la delegación en la Junta de Gobierno Local de la realización del sorteo para la designación de los presidentes y vocales miembros. Perdón, disculpad. El 2 es la toma de razón de la renuncia de su condición de concejal del señor Hugo Nava Palacio. Dar cuenta al Pleno Municipal del escrito presentado por el señor concejal don Hugo Nava Palacio con fecha de registro de entrada en el Ayuntamiento de 5 de abril de 2023, en el que comunica que renuncia a su acta de concejal, y el escrito está señalando que don Hugo Nava Palacio, concejal del Ayuntamiento, ante el alcalde comparece en la condición anteriormente expresada y como mejor proceda en derecho dice que por motivos estrictamente personales presento mi renuncia al acta de concejal que actualmente ocupo en este ayuntamiento, solicitando al señor alcalde se tomen las medidas oportunas para que se dé cuenta de la misma en el siguiente pleno municipal y se provea la sustitución del firmante por el siguiente en la lista electoral. Por los puestos solicita que se tenga por comunicada mi renuncia al acta de concejal por motivos estrictamente personales y se tomen las medidas para su aprobación plenaria y la sustitución del firmante por el siguiente en la lista electoral con cuanto más en derecho proceda. Viene firmado por el señor Nava Palacio y conforme a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desde este mismo momento en que el Pleno toma razón, es efectiva la renuncia al cargo de concejal del señor Nava Palacio. Entiendo que el Pleno toma razón y queda enterado. Ahora sí pasamos al punto número 3, Ayuntamiento de Siero, delegación en la Junta de Gobierno de la realización del sorteo para la designación de los presidentes y vocales miembros de las mesas electorales en las próximas elecciones locales y autonómicas a celebrar el próximo día 28 de mayo de 2023. Y bueno, y decir que la Junta de Gobierno es pública, bien, que habría que añadir. Sí, claro, lo dirá Felipe ahora, ¿eh? Sí. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización del día 20 de abril de 2023, que en su parte dispositiva propone al Pleno Municipal que delegue en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero el sorteo para la elección de los miembros que formarán las mesas electorales dentro del término municipal de Siero a las elecciones autonómicas, a la Junta General del Principado y a las municipales del Ayuntamiento de Siero, que se celebrarán el próximo 28 de mayo de 2023 en los términos previstos en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La delegación se efectuará en las siguientes condiciones. La sesión de la Junta de Gobierno Local en la que se realice el sorteo tendrá carácter público y su único punto del día será la celebración del sorteo. Esta Junta de Gobierno tendrá que producirse por mandato legal entre los días 29 de abril y 3 de mayo de 2023. Se le dará la mayor difusión posible a la convocatoria de la Junta en la que se realiza el sorteo a través de bandos y anuncios que se difundirán por todo el concejo, que inmediatamente después de que acabe el pleno ya se difundirá, se colgará también en la página web municipal, se dará cuenta de la delegación a la Junta Electoral de Zona de Siero y, en segundo lugar, se publicará, como se prevé legalmente, la delegación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. ¿Hay alguna intervención en este punto? Sí, Eva. Buenos días a todos y todas. Como ya hicimos en otras ocasiones en las que se pedía la delegación de competencias del Pleno en la Junta de Gobierno, y dado que hace ya unos años se rompió la tradición que había en este ayuntamiento de que todos los grupos municipales perteneciesen a la misma, vamos a votar en contra, puesto que no estamos representados en dicha Junta de Gobierno. Bueno, decir una vez más, aunque ya se ha dicho, que la Junta de Gobierno es pública. Los portavoces, y no solo portavoces, sino todos los concejales y cualquier vecino de Siero puede acudir a la misma para el sorteo. ¿Alguna intervención más? Sí, Jesús.
Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Votos a favor. 10 y 2, 12 y 1, 13. Son 13, sí. ¿Abstenciones? Abstenciones. ¿En contra? En contra. 3 y 2, 5. No, perdón. En contra. 3 y 2, 5 y 1, 8. Ciudadanos. 3 y 2, 5 y 1, 6. 6. A ver, Felipe, ¿qué hago? Cago en Dios. Pasamos al punto número 4, Ayuntamiento de Siero, modificación de decreto número 7/2023. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del día 24 de abril, en la que se dictamina una propuesta de la Concejalía Delegada del área de 19 de abril, en la cual se propone aprobar inicialmente la modificación de créditos del presupuesto municipal 723 en la modalidad de suplemento de crédito financiada con remanente de tesorería para gastos generales por un importe total de 291.826,18 euros. En segundo lugar, se propone al Pleno que se someta a información pública en la forma legalmente establecida durante el plazo de 15 días esta aprobación inicial de la modificación de créditos mediante anuncios a publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Durante este plazo, si se presentan alegaciones, las mismas tendrán que ser resueltas por el Pleno. Si no se presentan alegaciones, se elevará a definitiva la aprobación hasta entonces provisional. Una vez aprobada, pues se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Hay unanimidad o procedemos a votar? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Hay unanimidad. 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 Pasamos al punto número 5, Ayuntamiento de Siero, la modificación de la ordenanza número 28 reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en escuelas de primer ciclo 0 a 3 años para el curso 2023-2024. Sí, hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización del 20 de abril, en el que se dictamina una propuesta de la Concejalía Delegada del Área de Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria de aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora del precio público por la prestación de servicios educativos en las escuelas de primer ciclo de 0 a 3 años, con la modificación de los artículos 3, 4 y 7 en la forma que viene determinada en la propuesta. La aprobación es inicial, luego habría que someterla. También se propone información pública en la forma legalmente establecida por el plazo de un mes. Y lo mismo, si no haya alegaciones, se entiende definitivamente aprobado, y si las hay, se tendría que traer al Pleno para su resolución y luego publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El dictamen fue por 13 votos a favor de los miembros en la comisión de los grupos socialistas, Izquierda Unida, Somos, Foro, Plataforma Vecinal de la Fresneda, 2 concejales no adscritos, y hubo 3 abstenciones de los representantes del Grupo Popular y de Ciudadanos. ¿Sí, alguna intervención en este punto? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Hay unanimidad. Adaptarla. Unanimidad. Pasamos al punto número 6. Juan Martínez S.L., aprobación definitiva de Plan Especial y Estudio de Implantación para Industria Láctea en Marcenao.
Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del 20 de abril, en la que se propone al Pleno Municipal aprobar, en primer lugar, aprobar definitivamente el Plan Especial y Estudio de Implantación para la Industria Láctea en Marcenao, promovido Juan Martínez S.L. y suscrito por los arquitectos don José Ramón Álvarez Montero y doña Miriam Delgado Fernández, en las siguientes condiciones. Con carácter previo al otorgamiento de cualquier licencia de obra o actividad dentro del ámbito de estos instrumentos de planeamiento debe estar cumplida las siguientes condiciones. Cesión de la superficie de 33,95 metros cuadrados para ampliación de viales y abono de la cantidad de 8.433,68 euros en el que se ha valorado el aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento. Deberá justificarse también el cumplimiento de la siguiente obligación: afectación real de las fincas incluidas en el ámbito, las fincas registrales 46.959, 47.453 y 2.110, al destino prescrito en la ordenación, que es la industria láctea en Marcenao, con prohibición de su división en cualquier forma, inscripción registral de esta obligación, conforme a lo que prevé el artículo 121F del ROTO. En segundo lugar, se remitirá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio el acuerdo y también un ejemplar en formato digital del instrumento aprobado diligenciado electrónicamente con la documentación técnica y administrativa completa, así como un soporte digital de base de datos espacial con la documentación gráfica del instrumento que contenga las entidades urbanísticas en formato vectorial conforme a las especificaciones de la resolución de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sobre la normalización de instrumentos de planeamiento. En tercer lugar, una vez aportada la justificación requerida en el condicionante segundo del apartado primero y remitida la documentación a la Comisión de Urbanismo, a la cuota, se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva del instrumento, así como el texto de las ordenanzas en él contenidas y la relación de todos los demás documentos necesarios para que entre en vigor la modificación en los términos del artículo 169 del ROTO. Notificar de forma individual a los afectados y remitir una copia del acuerdo a la sección de licencias municipal. Se dictaminó la propuesta en comisión por 13 votos a favor de los miembros en la misma del Grupo Socialista Popular Fuera Asturias, Plataforma de los concejales no adscritos. Hubo 4 abstenciones de los representantes de Izquierda Unida, Ciudadanos y Somos, y no hubo votos en contra. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Quién interviene? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? 20. Abstenciones 2. 2 abstenciones de Ciudadanos. Pasamos al punto número 7, Ayuntamiento de Siero, cambio de nombre del Salón de Actos del Centro Cultural Polivalente Casino de Lieres para que pase a denominarse Teatro Javier Villanueva. Sí, hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización, en la que se propone que se cambie de nombre el Salón de Actos del Centro Cultural Polivalente Casino de Lieres y que pase a denominarse Teatro Javier Villanueva. El dictamen fue por unanimidad y previa tramitación del correspondiente expediente en los términos del Reglamento de Honores y Distinciones. Sí, ¿alguna intervención en este punto? Se aprueba por unanimidad. Bueno, ¿votos a favor? ¿Hay unanimidad? Hay unanimidad, ¿no? Se aprueba por unidad. Pasamos al punto número 8, renovación del sello de reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia a UNICEF, Comité Español. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Políticas Sociales, Recursos Humanos, Educación, Cultura y Deporte, Participación y Seguridad Ciudadana, en la que se dictaminó prorrogar el tercer plan de la infancia 2018-2022 hasta la elaboración de un nuevo plan y, en todo caso, como máximo, hasta el 31 de marzo del 2025. Se dictaminó en comisión por 11 votos a favor en la misma, votando a favor los representantes del Grupo Socialista, Foro, Plataforma Nacional de la Fresneda y los 2 concejales no adscritos, y hubo 6 abstenciones del resto de grupos: Izquierda Unida, Popular, Ciudadanos Siero y Somos Siero. ¿Alguna intervención en este punto? Sí, Javier. Sí, buenos días a todos. Bueno, vamos a votar a favor porque creemos que este tipo de sellos son necesarios y que hay que trabajar con ellos, pero también creemos que lo que se está haciendo en Siero más bien se centra en conseguir poder poner un cartel a la entrada
en actuar de verdad, ¿no? como se pide. Incluso el Consejo Municipal de la Infancia, que recibió el primer correo del mandato hace 7 días, con las actividades que se habían hecho en relación con esto, que eran bastante escasas, por decir que se hizo algo. Entonces, eso, que votamos a favor, pero teniendo en claro que votamos por la necesidad del sello y no por la forma de trabajar que se está llevando en este ayuntamiento, que desde luego deja bastante que desear. Gracias, Javier. Patricia. Buenos días. Bueno, respecto a este expediente, nosotros entendemos que lo suyo es que se apruebe un nuevo plan de infancia y adolescencia. El plan que hay actualmente llega hasta el 2022 y, del mismo modo que la pandemia ha condicionado la actividad del ayuntamiento, pues entendemos que también ha condicionado las necesidades de niños y adolescentes, que también han podido cambiar. En la propuesta que se nos dice hoy se propone esa prórroga para llegar hasta el 2025 como máximo, son 2 años. Entonces, lo que queremos hacer es trasladar al equipo de gobierno pues que en cuanto, teniendo en cuenta que estamos a final de mandato, en cuanto se forme la nueva corporación, pues que se defina más pronto que tarde un nuevo plan de infancia para alargarlo el menor tiempo posible. Gracias. Gracias, Patricia. Edgar. Desde nuestro grupo creemos que el sello de Ciudad Amiga de la Infancia tiene que ser más que eso, más que un sello, y que detrás de ello tiene que haber políticas de infancia reales y participación de la infancia en las políticas municipales. Creemos que eso no se está dando, que los desarrollos de los planes de infancia en el municipio están siendo entre escasos y nulos, y que lo que correspondería ahora sería hacer un nuevo plan adaptado a las circunstancias y no prorrogar el anterior solo por el hecho de poder renovar el sello de UNICEF. Entonces nos vamos a abstener. Gracias. ¿Alguna intervención más? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Todos menos 2. Menos 3. ¿Abstenciones? 3. Abstenciones 3. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Patronato Deportivo Municipal. La aprobación de modificación de la plantilla del PDM para el ejercicio 2023. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica y Organización del 20 de abril que propone aprobar la modificación de la plantilla del Patronato Deportivo Municipal aprobado para el ejercicio 2023, así como el anexo de personal que figura incorporando al expediente, amortizando una plaza de monitor de actividades acuáticas y dar traslado del acuerdo al Pleno para la aprobación inicial de la modificación, posterior sometimiento de información pública, que es lo que estamos haciendo en este momento. El dictamen fue por 13 votos a favor de los miembros en la comisión de los grupos Socialista Popular, Fora Asturias, Plataforma Nacional de la Fresneda y 2 concejales no escritos, y abstención del resto de los grupos, Izquierda Unida, Ciudadanos Siero y Somos Siero. Sí, ¿alguna intervención? Javier. Bueno, como venimos, desde mi grupo se viene diciendo desde hace tiempo, no vamos a apoyar ninguna eliminación más de puestos de trabajo. Creemos que tenemos la plantilla ya demasiado mermada y que en tal caso podríamos hablar de transformaciones, pero no de más eliminaciones. Sí, estando en contra también de la amortización de puestos de trabajo en la plantilla del patronato y creyendo que si no es necesaria esa plaza en concreto se podría transformar en otra que cubriese necesidades del servicio, vamos a votar ¿Alguna intervención más? En contra, sí. ¿Alguna intervención más? Bueno, manifestar una cosa que es muy sencillo. El patronato, y hay un informe que hace un funcionario, un laboral del patronato, que es el responsable de piscinas, y está ahí a su disposición, porque, claro, generar empleo si no es necesario no es ninguna política. Es más bien una... Bueno, sí es una política, pero es una política que puede conducir al deterioro de los servicios públicos y a la desaparición de servicios públicos, dada la insostenibilidad del mismo. Entonces, lo que hay que buscar para poder garantizar un servicio público de calidad a la sociedad es que estos sean eficaces y tengan duración en el tiempo mediante una buena gestión. ¿Qué ocurre en los cursos de piscinas? Que hay un estancamiento en los usuarios.
no hay un incremento. ¿Qué pasa en el patronato deportivo? Que el déficit, ustedes lo ven, cada vez que aprobamos el presupuesto se incrementa de manera importantísima, siendo ya superior a los 3 millones de euros la transferencia que año tras año tiene que pasar el ayuntamiento para que pueda existir y pueda funcionar sin tener en cuenta el coste de todas las inversiones que las hace el ayuntamiento, o casi todas, los edificios todos los edificios. Recientemente hemos hecho una transferencia de 470.000 euros para poder abordar una inversión, hace muy poco. Es decir, ese déficit es sin tener carga de amortización de las instalaciones. Hay una persona que estaba cubriendo una vacante, cuya vacante presenta que ya no quiere continuar y ya no es necesario, entonces ese es el momento en el que se puede amortizar sin que haya ningún trauma a ninguna persona, ningún problema. ¿Qué podríamos hacer? ¿Contratar a 1.000 personas más en el patronato? Estaríamos encantados, pero lo que conseguiríamos con esa política que ustedes nos están indicando sería acabar con el patronato, porque sería, ya a día de hoy es muy deficitario y bastante difícil de sostener el modelo que tenemos, aunque nuestro compromiso es mantenerlo y por eso hacemos este tipo de decisiones, tomamos estas decisiones, intentar optimizar los recursos que se destinan al patronato para garantizar que tenga vida el patronato, porque si no acabaremos con el patronato. Y esa es una cuestión que tenemos clara. La única manera de garantizar un servicio público de calidad y sostenible en el tiempo es gestionándolo lo mejor posible. Y contratar gente por contratar no es ninguna política. No es ninguna política. Y ahí discrepamos profundamente y discrepamos porque queremos que el patronato siga existiendo durante muchos años y por eso aplicamos este tipo de medidas. Y digo esto porque no es destruir empleo, no. Destruir empleo es no tomar ninguna decisión, dejar que pase el tiempo y llegar un momento en el que habría que cerrar el patronato si no hacemos nada. Eso sí sería destruir empleo. Hay que tener altura de miras y visión de medio y largo plazo. La competencia deportiva en las instalaciones privadas, cualquiera de ustedes lo puede ver, cada vez es más competitiva en oferta, en precios, cada vez hay más gente que opta por la opción privada en lugar de la pública y habrá que hacer un poco de autocrítica y analizar el porqué cuando las instalaciones no hay que pagar alquiler ni amortización de las mismas y aún así somos mucho más caros que la oferta privada y está haciendo que mucha gente, aunque nos guste todo lo público, la realidad es que se van los abonados o muchos abonados abandonan las instalaciones públicas para ir a las privadas. Y dirán, no, es que gestionan mal las instalaciones públicas y los cursillos y tal. Seguramente que sí, que tendremos que hacerlo mucho mejor, eso desde luego. También es una de las muchas cosas que tenemos que hacer. Pero también hay unos convenios colectivos y unas condiciones laborales que hacen que seamos muy poco flexibles y muy poco ágiles en adaptarnos a la demanda que nos hacen los vecinos y vecinas o abonados del patronato. Entonces, bueno, son cuestiones que la nueva corporación tendrá que reflexionar y tendrá que abordar con seriedad y con rigor si lo que queremos es que el patronato siga teniendo muchos años. Bueno, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? Sí, sí. Venga, Javier. Que si no se hace muy corto el pleno. Bueno, yo creo que realmente la diferencia en las propuestas no está en que se mantenga el patronato o no, sino en el modelo de patronato. Desde mi grupo tenemos claro que tenemos que apostar por un servicio público sin privatizaciones y sin eliminar plazas públicas para estar convirtiéndolas en privadas y creo que ahí sí que hay la diferencia, no mantener el patronato, que en eso igual estamos de acuerdo. Edgar. Sí, simplemente hacer constar que nuestro grupo no está de acuerdo con la calificación de déficit de la transferencia que debe hacerse al Patronato Deportivo Municipal, ya lo expresamos en otras ocasiones, y que tampoco creemos que el servicio sea insostenible cuando se le dedica menos del 10% del presupuesto consolidado del Ayuntamiento. Entendemos que ese presupuesto es lo que el Ayuntamiento decide destinar a deporte, lo que decide invertir en deporte, y que no hay que hablar de ello en términos empresariales, como ya le hemos dicho en otras ocasiones. ¿Y cuánto dedica el Ayuntamiento a investigación e innovación? Por poner un ejemplo. Porque también es importante en la sociedad occidental y para Siero que intentemos innovar, que intentemos fomentar la investigación, el emprendimiento, que podamos conseguir generar riqueza y que gente que tenga capacidad pueda tener un entorno favorable y unas condiciones que le permitan desarrollar a cabo sus conocimientos e investigar para poner al servicio de la sociedad y para que podamos seguir manteniendo la competitividad. ¿Cuánto dedica el Ayuntamiento de Siero?
0 euros. Sin embargo, destinamos 3.200.000 euros a deportes o 2.100.000 euros a cultura, cosa que nos parece muy bien, pero hay un gran desequilibrio entre las prioridades que entendemos que debe de tener una administración pública. Pues ese desequilibrio hay que ir corrigiéndolo con el tiempo si queremos que la sociedad que representamos, pues bueno, pues siga siendo más o menos parecida a lo que hoy es, ¿no? Y esa es una gran diferencia. Evidentemente tenemos una enorme diferencia de posicionamiento en eso porque las prioridades para nosotros son otras y la manera de gestionar es otra. Si en el patronato hay una persona que no es necesaria, pues evidentemente tendremos que amortizarla. Podemos tener en la piscina ahí a 5 mirando cómo nadan 3. Bueno, es una opción, es una opción. Nosotros creemos que no es nuestra opción. Decidimos que esa no es nuestra opción. No tiene sentido tener gente por tenerla, porque sea un puesto público, porque hay que pagarla entre todos los ciudadanos. Y si en el patronato en la piscina hay una persona, una plaza, que el propio coordinador de piscinas dice en un informe, oiga, es que esta plaza no es necesaria, porque los cursillos no aumentamos en usuarios, tampoco en la piscina se puede meter a más gente de la que hay, unos encima de otros. Tienen la capacidad que tienen las piscinas. Entonces, bueno, pues actuamos con normalidad. Oiga, ¿no es necesario? Bueno, pues si no es necesario, pues habrá que amortizarlo y con normalidad. Ni se privatiza, ni se externaliza, ni se demoniza el sistema, ni nada. Simplemente, bueno, pues creemos que lo responsable es tomar esa decisión y con normalidad. No tiene por qué... Bueno, en fin, afortunadamente tenemos posiciones distintas. Si no, iríamos todos en la misma lista. Bueno, vamos a proceder a votar. ¿Votos a favor? Votos a favor, 16. ¿Abstenciones? Abstenciones, 2. ¿En contra? Contra, 4. Pasamos al expediente número 10, Patronato Deportivo Municipal, aprobación de modificación del anexo de subvenciones nominativas en el presupuesto del 2023. Sí, hay una propuesta de la Comisión, un dictamen, perdón, de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo, Promoción Económica y Organización de 20 de abril de 2023, que en su parte dispositiva propone al Pleno modificar el anexo de subvenciones nominativas incluidas en el presupuesto de este año del Patronato Deportivo Municipal y modificar la prueba objeto de financiación de la que resultaría beneficiaria el Club Escuela de Ciclismo Viella, la cual pasaría a denominarse Segundo Trofeo Ayuntamiento de Siero. La propuesta de modificación del anexo de subvenciones del Patronato Deportivo se dictaminó por unanimidad. ¿Hay alguna intervención en este punto? ¿Se mantiene la unanimidad? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos a la segunda parte, control plenario de órganos de la Corporación. El primer punto, resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el alcalde. Hay dar cuenta al Pleno de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía, de las concejalías delegadas, que se ha puesto a disposición de las señoras concejales y los señores concejales desde el día 26 de marzo al 23 de abril. En cuanto a resoluciones de comunicación específica, dar cuenta al Pleno de los acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobados en uso de las competencias delegadas por la alcaldía de la Comisión de la Junta de Gobierno de los días 24 de marzo, 31 de marzo, 5 de abril, 14 de abril y 21 de abril. Ya está, alcalde. Sí. Y luego comunicaciones al Pleno, dar cuenta, elevación al Pleno del informe de intervención municipal del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de organismos dependientes de los términos del artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2017. El escrito del Grupo Municipal del Partido Popular asignado a un portavoz y escrito del Grupo Municipal del Partido Popular comunicando nuevos representantes a las comisiones informativas. Vale. ¿Qué? Vale. Escrito también del portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, comunicando los nuevos representantes de este grupo en las comisiones informativas. En cuanto al resto de comunicaciones, dar cuenta de la resolución de la alcaldía 31 de marzo del 23 de revocación de la delegación de las competencias en la Junta de Gobierno, revoca las competencias en lo referente a la aprobación de convenios de colaboración que fuesen competencia de la alcaldía. Resolución de la alcaldía del 5 de abril, declarando los días 6, 7 y 8 de abril
como de luto oficial por el fallecimiento del exalcalde, del trabajador municipal, don José Raimundo Alonso Prado, y también otra resolución de 12 de abril, declarando los días 12, 13 y 14 de abril de 2023 de luto oficial por la muerte del que fuera alcalde de Siero, don Manuel Marino Villa Díaz. Resolución de la alcaldía del 13 de abril, cesando como concejal miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero a don Hugo Nava Palacio y nombrando como concejal miembro de la Junta de Gobierno a don Raimundo Díaz Díaz. Y también dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago del primer trimestre del año 2023 y de sus organismos autónomos de fecha 18 de abril, elaborado por la tesorera municipal. Dar cuenta también de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local delegados por el Pleno Municipal en este órgano, adoptados los días 24 de marzo en relación a la aprobación de la relación de bienes y derechos afectados por la expropiación del proyecto de saneamiento de la parroquia de Limanes, de 5 de abril, de corrección de un error material de la relación de bienes y derechos para la ejecución del proyecto de saneamiento de Negales, fase tercera, de 21 de abril, de desestimación de las alegaciones presentadas a la memoria valorada de obras de conexión de la red de alcantarillado de Castillo al colector general en la parroquia de Valdesoto, también de desestimación de la solicitud de pago en este mismo Junta de Gobierno de la exención de pago de un precio público por uso de la sala de conferencias del centro polivalente y la estimación de la solicitud de bonificación de un precio público por uso de la sala polivalente del Centro Integrado de Lugones para la muestra folclórica tradicional de esta localidad, solicitado por la agrupación folclórica La Sidrina. Mociones no hay. Mociones no hay. Pasamos a ruegos y preguntas. Tengo alguno que me han pasado por escrito, pero si quieren, le dan y voy tomando nota. Sí, joder. Perdón. Sí, bueno, primero quería recordar, porque nos está costando mucho acceder a un expediente sobre la subcontratación del arbolado, de una plantación de arbolado en Yugones, y necesitamos saber si hay esa parte del expediente y, por tanto, no se nos dio acceso y que se nos dé, o si directamente ya que no existe nada sobre eso. Entonces, ya llevamos varios días, entonces solicito al alcalde que, por favor, que haga todo lo posible porque podamos acceder a la mayor brevedad posible a esa documentación. También queríamos saber, porque, bueno, por informes de cómo se está disparando los ingresos por esa vía y porque constantemente se solicita, en euros, cuánto suelo público se vendió durante este mandato y a cuánto suelo público renunciamos a cambio de su dinero. También queríamos saber quién y por qué dio la orden de que desde el ayuntamiento se esté usando glifosato, algo que se había eliminado y que se consideró peligroso y que vemos, y el otro día se nos confirmó que se volvía a usar. Entonces quería saber quién tomó esta decisión y en base a qué. Y luego también queríamos saber en base a qué el alcalde lee los correos electrónicos que se envían desde desde direcciones del ayuntamiento antes de que lleguen a sus destinatarios. Una cosa que no entendemos, dudamos incluso de la legalidad, pero entendemos que si se está haciendo así y que el alcalde tiene que dar el visto bueno para que ciertos correos sigan su trámite, que se estará basando en algo. Entonces, si nos lo puede explicar. También queríamos saber, porque nos llama la atención, si hay policías de paisano trabajando en una gran superficie, y cuando digo trabajando digo de manera normal, no porque nadie los haya llamado, sino, por ejemplo, nos comentaba el otro día un chaval que lo cacharon a la salida y que se identificaron como policías vestidos de policías locales y vestidos de paisano. Entonces queremos saber a qué se debe esto y por qué se está haciendo ahí. Y incluso ya ni entraríamos, aunque también preocupa el que se esté cachando a gente simplemente porque se considera que o se opina que pueden haber cometido un delito, cosa que luego
se demostró lógicamente que no era. Y luego, hace tiempo, nos leyó durante mucho tiempo un expediente sobre Parque Principado, que preguntamos varias cosas, y hay 3 expedientes a los que no se hizo referencia, tiene ahí los números, sobre la ejecución de les áreas verdes, sobre la recepción de esos sobres y sobre el mantenimiento. Queremos saber qué se hizo en este mandato para avanzar en esos 3 expedientes. Por cierto, aquel día salió se decía que era un problema muy difícil de resolver. Dentro del expediente hay documentos de otras administraciones que nos hacen, o sea, que de hecho, casi de forma literal, dicen que son responsables de todas las obligaciones que estén asumidas en cualquier momento quien sea el actual propietario. Con lo cual, creo que esa podría ser una línea por la que podríamos tirar e intentar resolver esto. Sí, ¿alguna pregunta o ruego más? Sí, Javier. Buenos días, gracias, alcalde. La primera de ellas es una pregunta respecto a la marcha-manifestación que hubo este martes aquí en La Pola, la cual estaba comunicada a la delegación de Gobierno. Nos encontramos que no había ningún tipo de policía local cortando las calles, ¿vale? Y siendo un martes de mercado, por lo cual poniendo en riesgo la seguridad de las personas que íbamos en esa marcha, ¿vale? Y creo que es bastante grave la situación. Y por otro lado, le tengo que dar las gracias. Después de 4 años luchando para que abra un poco más los centros de estudio, sospechosamente, en mayo de 2023, abre los domingos por la tarde. Bueno, gracias, señor alcalde. Cuando se está aquí hay que intentar ir mejorando día a día. En mayo. Y gracias a tus peticiones es una cuestión que he logrado mejorar. Y para eso está la oposición, para intentar que el Gobierno mejore. Y en eso... ¿Pero está bien hecho o no está bien hecho? Pues eso es lo importante, ¿no? Sí, Jesús. Contigo, así. Ya sabes, este cuerpo a cuerpo que tenemos tú y yo. Pero en plan bien, sin faltar el respeto. Yo no pude estar el martes en la manifestación que hubo aquí de la Policía Municipal por temas personales, pero sí luego te oí hablar a ti y la verdad es que vuelvo a repetir, alcalde, yo creo que hay que ser un poco más humilde. Eso de decir, no, yo por mí echaba toda la policía fuera, pues lo mismo dirán de ti y de mí. Y la verdad es que joroba un montón, y menos sin haber un diálogo para aunar posturas. Es que yo no lo llevo. No puedo entender que un alcalde salga en público diciendo que por él que los echaba todos fuera. Hay que ser un poco más consecuente, hombre, y pensar que no caemos bien a todo el mundo y que las palabras están para dialogar. Y a mí parece mal, alcalde, parece muy mal, de verdad, y me da la impresión que con este tipo de actitud no estás a la altura, y a mí joróbame, porque entre otras cosas eres el alcalde de Siero, entre otras muchas cosas, y pienso que hay formas y formas de dirigirse a las personas y en televisión y en todo lo que quieras. Eso uno. Otro, que me comentaron ayer que habían dicho que ibais a levantar toda la avenida de Oviedo y toda la calle Sarandeses. El suelo, claro, porque levantar los pisos lleve mucho. Levantar las aceres y que a mí extrañame porque Sarandeses está hecho de 2 días y la avenida de Oviedo, oye, hay calles peores en Lugones que esa. Sí me gustaría saber el motivo. Y nada más. Gracias, Jesús. ¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, pues en el próximo pleno les intentaré dar debida contestación a todos sus ruegos y preguntas, incluso los que presentó Javier por escrito, que ya está pidiendo la mano. Los presentó anteayer, no tuve tiempo suficiente para prepararlo en el día de ayer,
y como marca el ROF, pues bueno, en el próximo pleno haré lo posible, dado que hace referencia a distintos expedientes y dada la complejidad de preparar las respuestas y lo presentó ayer a última hora, ayer me fue totalmente imposible el poder prepararlo con tiempo y forma para dar una debida contestación con el rigor que requiere este salón plenario. Sí, Javier. Sí, en efecto se puede hacer eso. Ahora bien, hay preguntas que no necesita acceder a ningún expediente, como la de los correos electrónicos, que porque alcaldía, entiendo que usted, pero no sé si alguien más revisa los correos electrónicos, eso no requiere de revisar ningún expediente y, por tanto, sí que, porque la ley dice que hay que justificar el por qué no se da respuesta. Y también sobre el glifosato, que tampoco requiere de la apertura de nada, incluso, como bien dice la ley, se puede hacer preguntas a cualquier persona con responsabilidades de gobierno y, por tanto, se puede trasladar a cualquiera de las concejales y los concejales que tienen responsabilidades en el ámbito. Bien, como le digo, el próximo pleno le daré cuenta debida respuesta a todo. Usted tuvo desde el anterior pleno 30 días para hacer las preguntas, las hace el último día. Para la próxima vez intente hacerla con un poquito de antelación y así podré prepararlas correctamente, y alguna de ellas no la contesto porque es que no la entiendo, entre otras cosas, y entonces le tendré que preguntar por escrito de que me las aclare, porque hay cosas de las que usted pregunta que realmente no las he entendido. Será porque son muy sencillas. Bueno, que tengan un magnífico fin de semana y se levanta la sesión.